Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un día más que añadir a nuestra historia de comunicación social, que ustedes ya saben que, bueno, desde Clandestino hacemos radio con el propósito de recuperar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y caminamos. Así que aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono como si de una caja de resonancia se tratara a gentes invitadas a conversar, que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho son, están, dicen y además hacen como nuestro invitado de hoy. Pero mientras que nosotras andamos por aquí y ustedes por allá, vamos a seguir haciéndonos compañía a la vez que aprovechamos el momento para volverles a agradecer todas y cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos trasladan el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que conforme se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y los compañeros de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención, a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Bueno, y por otro lado, ni piensen por un momento que no voy a recordarles mi propuesta, esa que les traigo con cada clandestino. Vuelvo a insistirles en la necesidad de reflexionar sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad. En definitiva, de las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que pretendo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les invito a tener presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Veamos. Si nos paramos a pensar, en España los 3 últimos jefes de Estado en los últimos 82 años no han sido elegidos por el pueblo. Y digo pueblo con la P en mayúscula. Si ustedes me preguntaran a mí si eso es democracia, evidentemente les respondería con un no, así, sin más aliños. Creo que es importante que no se nos olvide esto que estoy diciendo. Hay que recordarlo de tanto en tanto, porque nuestra memoria, sobre todo la reciente, está resultando ser un poco laxa, demasiado floja o relajada, diría yo. Lo importante es que no pasen nuestros otros 80 años. Creo que cuanto antes haya un jefe de Estado elegido democráticamente, antes habremos dado un paso hacia la consolidación de la democracia española.
No les adelanto más nada por el momento. Solo les sigo invitando a quedarse y escuchar. Y mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social. Pero sobre todo, seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, y más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y desde aquí, José Trigos al control del sonido. Y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Hoy nos acompaña en Clandestino un hombre a quien nuestro compañero José Peral Jiménez, o Escota, que es lo mismo, define, utilizando las palabras de Rafael Alberti, como un hombre fieramente humano, un sabio de los imprescindibles. Él se llama Máximo de Santos Tirado y es el presidente del Foro de Debate Republicano de Andalucía. Un melillense nacido de nacimiento que lleva más años en Málaga que en Melilla porque se vino para acá cuando tenía escasos 20 años. Primero y durante 30 años fue maestro de primaria en diferentes pueblos. Por ejemplo, estuvo en Alameda, en el Valle de Abdalajís, pero como él siguió estudiando y sigue estudiando, se licenció en Historia y eso le llevó a convertirse en profesor de instituto hasta que se jubiló. Nuestro invitado trae consigo una mochila repleta de luchas comprometidas con la República, con las jornaleras y jornaleros de nuestra tierra, Andalucía, contra la dictadura franquista, pero también contra los desmanes de los gobiernos democráticos que hemos tenido en Andalucía desde el primer gobierno de Rafael Escuredo Rodríguez o José María Rodríguez de la Borbolla, aunque ya nos contará él algo sobre este episodio hoy o cualquier otro día, ya que estas luchas le han acarreado penas de prisión, destierro y, por supuesto, jugarse el puesto de trabajo y su profesión en el magisterio aquí en Andalucía. Bienvenido seas a Clandestino, Máximo. Muchas gracias, bien hallado. Yo tenía ya muchas ganas de que este programa pudiéramos hacerlo. La verdad es que me alegro enormemente tenerte por aquí y poder hablar contigo así para que todo el mundo nos escuche a ver qué nos decimos y sobre todo qué nos cuentas tú. Si te parece, podríamos comenzar hablando sobre el Foro de Debate Republicano de Andalucía, que presides desde que se fundara
en Cuevas de San Marcos en el año 2011. ¿Por qué no nos cuentas cómo se gestó esta asociación, el objetivo que persigue y, bueno, el papel que a día de hoy tiene en el Movimiento por la República, así como en el movimiento memorialista, por ejemplo? Pues bien, efectivamente, en 2011 nos reunimos un grupo de viejos compañeros de la lucha antifranquista, pero también de la lucha por la democracia en España, y en ese pueblo de Cuevas de San Marcos decidimos lanzar un proyecto que permitiese agrupar a los republicanos y las republicanas de Andalucía con independencia de su militancia política, sindical, de sus concepciones particulares sobre la vida y sobre la política, siempre con un contenido lógicamente progresista y de izquierda. A partir de ese momento, pues, hemos estado realizando a lo largo de estos 10 años que ahora acabamos de cumplir, pues todo un conjunto de actividades, actividades de todo tipo, desde debates políticos, mesas redondas, presentaciones de libros, obras de teatro, cineforum, en fin, toda una gama muy amplia que nos ha permitido poder escuchar entre nosotros y nosotras pues voces tan queridas y autorizadas como por ejemplo a un Julio Anguita, a Javier Aroca, Isidoro Moreno, Juan Torres, Alberto Montero, es decir, toda una serie de personas que nos han ido aportando su saber, pero también sus propuestas, y que ha permitido que después de 90 actos públicos, pues pensemos que hemos hecho una aportación a favor de crear un clima de pensamiento social que reivindica la plena democracia para nuestro país, porque eso es lo que entendemos en definitiva que es lo que falta en España. En España todavía llevamos un lastre muy pesado que la muerte de Franco no cerró. Al contrario, vemos en la realidad, desde la propia Constitución del 78 hasta en el hacer diario de la vida política y social, como toda una serie de sombras del pasado siguen presentes. Por eso la necesidad de una república que rompa definitivamente con todo ese estigma que arrastramos y nos abra a un futuro pues plenamente democrático, pero también plenamente de justicia y de igualdad entre todas las personas, entre hombres y mujeres, y que en definitiva pues nos permita considerar que nuestra patria tiene un nombre, que es la libertad. Pues hablando precisamente de ese lastre y de esas sombras que todavía no hemos podido quitarnos de encima, las noches de los próximos días 17 y 18 de julio, fíjate la fecha, se ha organizado una vigilia de protesta dentro de las campañas de Andalucía Republicana exigiendo la salida de los restos del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla. La verdad es que leyendo cosas, rebuscando ahí sobre Queipo de Llano, a una se le pone en la piel de gallina. ¿Por qué no nos cuentas? Porque no, parece ser que mucha gente no lo recuerda o no se lo han contado. ¿Quién era este señor y qué hizo? Bueno, pues este señor era un general que en el año 36 se comprometió con el golpe de Estado terrorista del general Franco, pero también de los generales Mola, Sanjurjo, etcétera, para acabar con la democracia en España. Un golpe que en aquel momento pudo realizarse porque contó con el respaldo de la Alemania de Adolfo Hitler y de la Italia de Benito Mussolini. Ese golpe fue plenamente un proyecto genocida. El general Queipo de Llano fue el responsable en Andalucía de toda la labor de asesinatos masivos de decenas de miles de personas, muchas de las cuales todavía yacen enterradas en las cunetas. Y más en concreto, fue una persona que dio la orden de que fuesen asesinados personajes tan fundamentales de nuestra historia
como Federico García Lorca, el gran poeta granadino, o Blas Infante, el fundador del andalucismo histórico. Desde este punto de vista, pues el general Queipo de Llano, donde volcó su odio hacia todo lo que significaba la libertad y la igualdad, fue precisamente en febrero de 1937, cuando al mando de tropas coloniales y de las tropas italianas que envió Mussolini, pues lanzó una ofensiva contra la ciudad de Málaga y obligó a que decenas de miles de refugiados andaluces que se habían confinado en la catedral de Málaga, huyendo de los fusilamientos masivos en la zona que controlaba el general Queipo de Llano, pues tuviesen que emprender una huida junto con decenas de miles de malagueños y malagueñas en lo que se ha denominado la carretera de la muerte, la carretera que va desde Málaga hasta Almería. En esa carretera durante casi una semana fueron sistemáticos los bombardeos de la aviación alemana, italiana y franquista contra la población civil que huía despavorida de las amenazas que había proferido durante muchos meses el general Queipo de Llano desde las ondas de Radio Sevilla que controlaba. Con esas amenazas venía a plantear que los asesinatos de los rojos, como así los denominaba él, serían masivos en Málaga en cuanto entrase. Él utilizaba expresiones escalofriantes como: cada vez que me siente a tomar una cerveza en calle Larios de Málaga, pues, y dé un sorbo, pues serán fusilados 100 rojos. Y en cuanto a la amenaza contra las mujeres, pues hablaba de que sus legionarios por fin harían saber a las mujeres de los rojos lo que era un hombre de verdad. En definitiva, todo ese clima de terror y esos bombardeos sistemáticos de la aviación, pero también de la armada franquista. Hay que tener en cuenta que los barcos de guerra que estaban en manos de los rebeldes franquistas, pues se dedicaron a bombardear sistemáticamente la carretera que corre paralela a la costa, causando unos estragos tremendos. Todo esto hubiese pasado en silencio por las páginas de la historia si un médico canadiense, el doctor, la verdad es que me emociona al recordar su nombre, sí, el doctor Norman Bethune, pues pudo asistir a muchos de estas personas que venían despavoridas, muchas de ellas heridas, y con una ambulancia irlas recogiendo en la carretera y llevándolas a la ciudad de Almería. Él escribió un libro interesantísimo que es La masacre de la carretera Málaga-Almería, y ahí se queda un testimonio de lo que fue el genocida general Queipo de Llano. Lo pavoroso de esta historia no concluye aquí. Lo pavoroso es que fue considerado de todo punto como una persona magnífica por una extrema derecha fascista y por la propia Iglesia Católica de aquella época. Concretamente, hoy yacen sus restos desde hace muchos años en la cripta de la célebre Basílica de la Macarena de Sevilla. Perdón, he dicho en la cripta, me corrijo, al pie del altar mayor de la Macarena de Sevilla. Que creo que es peor. Lo cual es peor. Es decir, que se ha propuesto prácticamente como un ejemplo al que ha sido sin duda uno de los mayores genocidas que ha conocido este país junto con el general Franco. Y bueno, ¿por qué no sale de la Macarena en todos estos años? Porque está ahí aún enterrado para escarnio de todas sus víctimas. ¿Por qué no sale de la Macarena? Bueno, hay que decir que han tenido incluso el atrevimiento, la propia Hermandad de la Macarena, de colocar la cruz laureada, la máxima condecoración militar que ostentó en su pecho el general Queipo de Llano, impuesta por el general Franco,
pues durante muchísimos años, hasta hace bien poco, ha venido llevando esa condecoración del general Queipo de Llano en el pecho sobre el manto de la Virgen. Eso quiere decir que no solamente es que ha habido una actitud de considerar que no se podía exaltar desde un punto de vista religioso el ejemplo de una persona de esta calaña, sino que en definitiva es reiterar de que en España hubo una guerra que fue impuesta por el fascismo y que en definitiva ellos, los triunfadores, siguen haciendo ostentación de su victoria sobre el dolor y la miseria que trajo el franquismo a nuestro país. Uh-huh. Y concretamente, las noches de los días 17 y 18, ¿qué es lo que se ha pensado hacer? Bueno, realmente, en concreto, nos vamos a reunir este domingo próximo en la localidad de Humilladero, la coordinadora andaluza republicana, uh-huh. Andalucía Republicana, y ahí vamos a concretar cómo se va a definir la próxima vigilia que nos llevará a estar desde el atardecer del día 17 hasta el amanecer del 18 ante las puertas de la Basílica de la Macarena de Sevilla, exigiendo la salida de los restos de este genocida. En concreto este año pues estamos planteándonos la posibilidad de que se pueda lanzar toda una serie de acciones novedosas con respecto a esta reivindicación que sigue sin ser atendida, la salida de los restos de este genocida, a pesar de que existe desde hace ya varios años una ley de memoria democrática de Andalucía que exige que los poderes públicos en Andalucía eliminen todo testimonio, todo elemento de glorificación de los responsables de las matanzas de la guerra civil. Eso significa que la presencia de este individuo en esa basílica no solamente es inmoral, sino que es ilegal y que están cometiendo un delito las autoridades, concretamente la Junta de Andalucía, por no tomar carta en el asunto y aplicar la ley que impide la exaltación de estos individuos en espacios públicos. Uh-huh. Antes, cuando yo hacía la rúbrica de entrada, hablaba de república o monarquía como forma de organización del Estado y decía que llevamos ya 82 años con 3 jefes de Estado que no han sido elegidos democráticamente, mejor dicho. La plataforma unitaria Málaga Republicana tiene en marcha una campaña exigiendo que el rey emérito huido se siente en el banquillo de los acusados. ¿En qué basáis esta exigencia, que no petición? ¿Crees que alguna vez podremos enterarnos de todo lo que, siendo jefe de Estado, ha hecho? Bien, pues evidentemente lo que nos encontramos con el rey emérito huido, Juan Carlos I, es con el hecho, con la demostración palpable de que también se viola lo que dice ser un principio constitucional en la Constitución de 1978, y es que todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley. Realmente lo que se está demostrando es que somos todos iguales con la excepción del jefe de Estado. El jefe de Estado, que en este caso ha sido puesto en el poder por Franco, por voluntad de Franco, que lo designó en 1967 y que hasta fechas muy recientes, hasta el año 14, estuvo ocupando la jefatura del Estado sin tener que rendir cuentas de ninguna de sus actuaciones. ¿De qué tipo? Actuaciones de fraude, corrupción, cobro de comisiones, venta de armas, lavado de dinero en el extranjero, etcétera. Claro, el tema es que cuando los medios de comunicación habéis estado sacando a relucir todas estas miserias y todos estos delitos de este individuo, pues resulta que el poder
y digo el poder con mayúscula, no solamente el poder político, el que representa hoy en España el gobierno del PSOE, sino también el poder con mayúscula que representan pues todos los elementos de la oligarquía que se benefician, se lucran de un régimen corrupto, pues han intentado por todos los medios situar fuera de la investigación, tanto judicial como fiscal, al propio rey emérito. Es decir, que en este momento, ante los tribunales, no hay presentado en la apertura de un procedimiento contra el rey emérito, igual que en el Ministerio de Hacienda no se ha abierto oficialmente una investigación sobre todas las actuaciones de dinero negro, de lavado de dinero negro en el extranjero, que han sido publicadas, y no solamente por la prensa, sino también por las investigaciones que afortunadamente han tenido lugar en Suiza por parte de un juez de aquel país que no ha tenido los condicionantes políticos que tienen los jueces del Tribunal Supremo en España. La justicia suiza ha podido actuar y por eso sabemos que hay una fuente de delitos de los que este señor no quiere responder, pero que no quiere responder no solamente él, sino tampoco el gobierno actual. El gobierno actual, pues en muchos aspectos podrían valorarse, esto es un tema a debate, evidentemente, como positiva su acción en distintos campos, pero sin embargo, en lo que respecta a la monarquía, evidentemente el rey emérito Juan Carlos ha sido colocado, ha sido desplazado a los Emiratos Árabes Unidos con el consentimiento, la aprobación y el respaldo del actual gobierno. Eso quiere decir que, evidentemente, también hay unas responsabilidades políticas de que la derecha, que tradicionalmente siempre entendemos por la derecha a Vox, PP, Ciudadanos, pues en este punto también ve reforzada su acción por parte del gobierno del Pedro Sánchez. Y bueno, a todo esto, ¿crees que rendirá alguna vez cuentas? Bueno, vamos a ver. Todo va a depender de un factor. Si hay una respuesta democrática suficiente por parte de la sociedad, y no hablo ya de las instancias puramente políticas, de los parlamentos, gobiernos, etcétera, o de los tribunales de justicia, sino también la opinión pública, si la opinión pública en España es capaz de hacer de la exigencia de que el rey emérito responda por sus delitos, pues evidentemente hay posibilidades, claro que hay posibilidades, porque a pesar de que la ley, la Constitución actual, dice que los reyes durante el periodo de su ejercicio no son responsables de sus actos, no se les puede juzgar, no se les puede investigar. Sin embargo, el rey emérito, una vez que abdicó en el año 2014, pues ha perdido esa inviolabilidad absoluta y esa impunidad absoluta que le otorga la Constitución. Desde 2014 este señor ha seguido actuando como solía durante décadas y ha seguido ocultando su patrimonio, ha seguido cobrando comisiones de los países, sobre todo de países de Oriente Medio y el norte de África, como Marruecos, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, y este señor, cuya fortuna la revista Forbes situaba como una de las más grandes del mundo hasta hace unos años, cuando se publicó esa información, pues evidentemente lo que nos encontramos es en una situación de que hay una respuesta ciudadana a esta situación vergonzosa, o continuará
pues en la más absoluta impunidad. Nosotros creemos que la fórmula para acabar de una vez por todas con esta impunidad que se le otorga a los reyes es precisamente que en España podamos constituir en un futuro no lejano una república. La república, evidentemente, en el Estado español será garantía de que esta impunidad que se le atribuye a los jefes de Estado, colocados en ese puesto precisamente por Franco, pues acabe de una vez por todas. Uh-huh. Hay un asunto del que también me gustaría hablar contigo, pero bueno, llegado este momento, antes vamos a hacer un alto en el camino para escuchar un tema musical muy significativo, si te parece, claro. Bien. Y no cualquier tema, sino uno de Carlos Cano. Ya sabes que él escribía mucho y nos dejó muchos textos que invitan a la reflexión. Por ejemplo, dijo: yo soy republicano, pero sin conflictos. Para mí el conflicto en estos momentos no es la república o la monarquía, sino la democracia, que cada vez más es una demagogia. Si no existiera el mundo, yo crearía los árboles, los pájaros, las nubes, pero no crearía la monarquía sino la república. Y Carlos Cano, que se sentía nacionalista andaluz, compuso la ya mítica canción Verde, Blanca y Verde, que inevitablemente cada año rescatamos de la memoria, como también rescatamos ese referéndum andaluz de 1980, en el que entramos por la puerta chica del 143 de la Constitución y no del 151. Escuchémosla, pues, porque cualquier día es bueno para recordar que el pueblo es el que más ordena y debe ordenar. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Pues eso, verde, blanca y verde. Máximo, el próximo otoño, se supone que a partir de septiembre, se está preparando una consulta estatal para que el pueblo podamos pronunciarnos y decir si queremos una monarquía o una república. Pero claro, esta consulta no es vinculante. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la misma? Pues el objetivo de la misma es poner en evidencia que hasta ahora no se ha consultado en ningún momento al pueblo del conjunto del Estado
español sobre si quiere una monarquía o una república. El problema de la transición, de la célebre transición política española, es que la imposición de Franco del año 1947 de que España era una monarquía no se cuestionó. Y al no cuestionarlo, pues no se le dio al pueblo voz para que pudiese elegir en aquellos años de la transición sobre si quería una monarquía o una república. De manera que en la propia Constitución vigente de 1978 nos encontramos con un modelo de Estado donde la jefatura de Estado es hereditaria en una familia, sin que esto haya sido decidido por el pueblo soberano. Esto, por tanto, nos hace ver que la propia Constitución del 78 pues hereda una de las lacras del franquismo, y es la imposición de la voluntad del general Franco. Uh-huh. Cuando miramos hoy al rey Felipe VI, no podemos olvidar que está ahí porque el Franco impuso que hubiese una monarquía en España y que su padre y sus herederos siguiesen detentando un poder que en realidad lo que hace es proteger los intereses más particulares de una oligarquía que es la que se lucra de un sistema que no es plenamente democrático, ni muchísimo menos. Uh-huh. Oye, y digo yo una cosa. Esta consulta se podrá llevar a cabo en cualquier pueblo, en cualquier ciudad que se quiera. Por ejemplo, si dijéramos aquí en Andalucía, en Campillos, en Sevilla o en Málaga capital o en cualquier lado, oye, que aquí queremos también que se lleve a cabo esta consulta sobre este asunto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que hacer una cosa muy sencilla, sería colocar las urnas directamente en las calles, para que los ciudadanos que así lo deseen puedan ejercer su derecho, el derecho que todavía legalmente se les niega, pero lo puedan ejercer, y que se pueda hacer pública la opinión de toda la ciudadanía que quiera expresarse de esa manera. Uh-huh. En estos momentos ya tenemos unos antecedentes de este tipo de práctica democrática, uh-huh, como ha sido en el ámbito de las universidades, pues un gran número de universidades españolas en estos últimos años han realizado consultas. Yo tuve la suerte y el privilegio de poder estar presente en la consulta que se hizo en la Universidad de Málaga, por parte de un grupo de estudiantes que entendían que era importante hacer visible lo que se nos quiere imponer como la voluntad invisible del general Franco y de los monarcas, ¿no? Mm. En ese sentido, lo que estamos entendiendo, estas movilizaciones que se plantean para el próximo otoño, no es otra cosa que dar voz a los que no tienen voz en un asunto de esta importancia para todo el país. Uh-huh. Y hablando de consultas, hay un asunto del que me gustaría hablar contigo. Antes te lo he comentado, lo voy a dejar para el final, que es mejor. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la semana pasada aprobó un proyecto de resolución en el que insta al Estado español a considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización de la consulta del referéndum que se llamó inconstitucional de octubre de 2017. El texto tendrá que ser debatido en el pleno de la comisión esta y se celebrará entre los días 21 y 24 de este mes, de junio. Y en el mismo se pide también a España que reforme el Código Penal en lo relativo a los delitos de rebelión y sedición para que no den lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas, lo que consideran transgresiones no violentas. Estáis inmersos también en una campaña de solidaridad con Cataluña por el derecho a decidir y por la libertad de los presos políticos catalanes. ¿Por qué no nos cuentas sobre esto? Bueno, efectivamente, desde antes del 1 de octubre de
provincial que agrupa distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, pues lanzamos una campaña de solidaridad. Hemos venido realizando mítines de apoyo al derecho de Cataluña y de cualquiera de los pueblos que componemos el Estado español de poder ejercer el atributo soberano de decidir sobre nuestro papel y nuestro lugar en el Estado español o fuera del Estado español. En definitiva, lo que se denomina en derecho internacional el derecho a la autodeterminación, como expresión de un derecho soberano de los pueblos. Entendemos que Cataluña es una nación que tiene ese derecho y que el ejercicio que hizo el 1 de octubre de 2017 pues fue un ejercicio plenamente democrático que, para vergüenza del Estado español y de la Constitución de 1978, se le negó validez, y no solamente se le negó validez, sino que ese día pudimos presenciar, no solamente en España, sino incluso en los medios internacionales de comunicación, cómo la policía apaleaba vilmente a los ciudadanos que se acercaban a las urnas para votar. La situación que con posterioridad se ha dado ha sido la de la continuidad, como vemos, de la represión, que culmina con el juicio y condena de los políticos catalanes que han abogado por el derecho soberano a ejercer esa opción política de un referéndum para su país. En Málaga no solamente hemos hecho actos públicos, sino que hicimos, yo creo que algo bastante notorio, que fue encerrarnos un grupo de 15 personas en el Ayuntamiento de Málaga, declararnos en asamblea permanente y exigir que cesase la represión contra estas personas. Por primera vez en 20 años se hizo esta acción gracias a que uno de los grupos municipales vinculados a Izquierda Unida pues prestó su local para podernos encerrar. La realidad es que desde entonces hasta ahora pues venimos haciendo bastantes actos de solidaridad y nos planteamos seguir en un futuro, a pesar de que eso nos ha valido pues intentos de agresiones por parte de los elementos de la extrema derecha fascista malagueña, que llegaron a amenazarnos en un grupo de unas 50 personas que se nos presentaron delante de la sede de la Casa Republicana de Málaga. Es decir, que hemos tenido y seguimos teniendo el compromiso de la solidaridad internacionalista por entender que defender ese derecho de Cataluña es defender el libre ejercicio de la soberanía de este pueblo, pero también el derecho que tenemos todos los pueblos del Estado a poder expresar si queremos formar parte del mismo Estado o queremos tener nuestro propio ámbito político soberano. Y bueno, y ahora tenemos ahí sobre la mesa que si, ¿cómo se dice? Amnistía, no, amnistía es lo que tendría que... Indulto, ¿no? Que hacerse, exactamente, indulto. Y bueno, las voces y las contradicciones de estas voces que se niegan al indulto y están poniendo el grito en el cielo cuando aquí en España se han indultado gentes que realmente sí han cometido delitos muy graves contra la democracia y la libertad, que no ha sido precisamente sacar una urna, sino que precisamente ha sido sacar las pistolas y las armas para evitar que las urnas sigan siendo el referente nuestro para esa libertad de expresión en democracia, ¿no? Sí, efectivamente. Los casos paradigmáticos los encontramos en el teniente coronel Tejero y en el teniente general de Valencia, que sacaron las armas. Este último sacó los tanques en Valencia
pero todos recordamos, no solamente en España, sino a nivel internacional, pues pistola en mano secuestró al Parlamento español y a su gobierno, y nos pusieron a las puertas de lo que podría haber derivado en un nuevo conflicto civil. Evidentemente, los gobiernos posteriores, concretamente el gobierno socialista, les dio el indulto. Esto fue ratificado por partidos de la derecha sin ningún problema, y hoy, cuando hablamos de conceder un indulto que abriría una vía de diálogo, que habría que ver qué es lo que da de sí, pero una vía que evidentemente evita la represión y una confrontación violenta en Cataluña, pues encontramos esta movilización bastante funesta que se está planteando por parte de una derecha en España, desde Vox al PP y Ciudadanos, que quieren seguir imponiendo la represión como única vía de relación del Estado con Cataluña, y no lo que entendemos que es una postura mucho más sensata por parte del gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, de entrar en una vía de diálogo que presupondría la concesión de los indultos a los presos políticos catalanes. Eso permitiría sentarse en una mesa para hablar, para negociar qué cambios hay que introducir en España en el ámbito político que no implique la relación de violencia del Estado hacia la gente, cuando la gente, en el caso de Cataluña, no puede hacer uso del pacífico derecho a expresarse en las urnas. Y no nos olvidemos también del indulto de los GAL. Que sí. Sí, evidentemente. Claro. El indulto de los GAL. Exactamente. Pues, Máximo, tengo que decirte que ya hemos llegado al final de esta conversación. Vamos, que Clandestino de hoy ha terminado. La verdad es que ha sido muy interesante haber hablado contigo para que nos explicaras todas estas cosas que a la postre son cosas que forman parte de nuestra historia, pero también de nuestro presente. Al final siempre se quedan un montón de cuestiones en el tintero, como siempre, pero bueno, con eso dejamos la puerta de Clandestino abierta para otra ocasión, porque sobra decir que las tienes abiertas cada vez que quieras. Muchas gracias. Solo tienes que decirlo y ya está. Así que 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy. Y hasta aquí nuestro Clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les haya cubierto con un poquito más de luz que antes de haberlo escuchado. Nunca dejamos de aprender, la verdad. Y precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para podernos mover por fuera, en este caso para comprender más y mejor, porque tenemos que reivindicar la República como forma de Estado y de gobierno. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo Clandestino. Así que ya saben, pórtense mal. La Vicisseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'm van escorxar
i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que sisè costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cas i estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicicleta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisets, lo darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.